En nombre de Duo QC y la Corporación Cultural de Lo Barnechea, te damos la bienvenida a la entrevista con Lorenzo Eyapán y Pablo Obreque, de la compañía Ñeque Teatral. Con ustedes, el ornitólogo, profesor y comunicador científico Juan Salazar. Un gran saludo a todas y a todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta conversación que ha organizado la Corporación Cultural de Lo Barnechea y el Duo QC en torno a temas tan interesantes como la educación, las aves, el teatro, el patrimonio, la cultura, y cómo podemos aproximarnos a un diálogo entre distintos saberes. Mi nombre es Juan Salazar, soy biólogo, profesor y comunicador científico, y me han encargado la enorme tarea y el enorme privilegio al mismo tiempo de moderar esta actividad y esta conversación con dos invitados de lujo que tenemos en este día. Por una parte, contamos con la participación de Pablo Obreque, quien es comunicador audiovisual, actor y director de la compañía Ñeque Teatral desde el año 2012. Él cuenta con una gran experiencia artística en grupos musicales y en compañías de teatro, tales como trío, teatro, banda. Y también tenemos el enorme orgullo de contar con don Lorenzo Eyapán, quien es poeta, actor, productor de cine, antropólogo, profesor de lengua mapuche y artesano chileno mapuche, y es conocido también como el hombre pájaro o el Uñumche. Vamos a hablar sobre esa figura también en extenso. Don Lorenzo en el año 2012 fue reconocido por la UNESCO como Tesoro Humano Vivo y ha participado en la fundación y en la conducción de diferentes organizaciones representativas de los intereses de la nación mapuche. Por tanto, es un agrado que estén con nosotros en esta conversación. Los saludamos desde ya, aquí a la distancia. Esperamos, por supuesto, que estén muy bien en las circunstancias pandémicas que experimentamos. Y la idea de esta tertulia, de esta conversación o de esta discusión es sencillamente plantear algunos temas que resultan relevantes a partir de la obra Ningún pájaro canta por cantar, que va a ser presentada también en las plataformas de la Corporación Cultural de Lo Barnechea y del Duo QC. Les invitamos desde ya a estar atentos a sus plataformas. Y a mí me interesa sencillamente plantear algunos temas, algunas ideas y conocer la visión de tanto de Pablo como de Lorenzo, de tal manera de que quisiera partir con esta conversación. Primero que todo, les saludo y les agradezco a título personal y a título de las organizaciones que convocan a esta conversación, que estén presentes, digamos, y que hayan aceptado ser parte de esta convocatoria. Y me gustaría partir conversando con Pablo sobre su experiencia desde el mundo del teatro. Y esencialmente nos gustaría saber de dónde nace la idea de la obra que ustedes proponen, digamos, de la obra Ningún pájaro canta por cantar. ¿Cuáles son las motivaciones para generar esta propuesta teatral y cuáles son las características de esta obra? Muchas gracias también por la invitación, les agradezco mucho, estamos con don Lorenzo acá, después de hacer una función aquí en el sur de Chile, estamos muy contentos, hace mucho tiempo que no hacíamos la obra, y claro, nos empezamos a recordar por qué la hacemos, y nos emociona también, y tiene muchos motores, muchas pulsiones iniciales este montaje. Una de ellas, muy importante, es primero trabajar con don Lorenzo Eyapán, que yo soy de la región de la Araucanía y don Lorenzo es muy conocido, desde niño yo lo conozco y lo he visto en conciertos de pájaros, apoyando a grupos de rock, como poeta, investigador, como audiovisuales, y siempre me llamó la atención mucho y a todo mi círculo, a gente que conocemos, que don Lorenzo tiene una relación con la naturaleza artística, pero cruza un umbral donde los pájaros y la naturaleza la viven de un modo simbólico, como señales de vida diaria, la interpretación de los sueños, el aviso de los pájaros, que aparezca un pájaro, qué significa, todo ese mundo que concierne a la ecología, al mundo mapuche que de repente es más desconocido, por así decirlo, porque siempre estamos escuchando el terrorismo, que esto del sur, cosas que son clichés, aprendidas,
Y también, pero cuando uno se inserta en el mundo mapuche, uno ve la ecología, la relación con la naturaleza, en los ríos, la relación con el agua, y todo ese mundo yo creo que fue como un motor para poder contar una historia. Ahora, la naturaleza, nosotros queríamos siempre desde el inicio que hablara. Yo creo que ese era algo como cuando hablábamos con la guionista, que es Jimena Carrera, de esta obra, que la invitamos a trabajar, igual que el director Sebastián Vila. Nosotros lo invitamos y ella nos decía, ¿qué quieren? Nosotros queríamos que los árboles nos hablaran. ¿Cuál es la perspectiva de ellos? Porque siempre hablamos de la deforestación, pero ¿qué pasa por los árboles? ¿Cómo se sienten ellos que estén introduciendo otra especie? Entonces, el tener en la perspectiva de la naturaleza era algo que lo queríamos contar y queríamos relatar. Y a medida que investigamos, que fue un largo proceso, fuimos conociendo a don Lorenzo, todo el grupo, cada vez más, y nos encontramos con una historia de vida de Lorenzo que empiezan a ser el dramaturgia, pues son muchas razones por las que la deforestación sigue, y que si no es aquí, en Ecuador, y que es Brasil, y que es en Perú. Entonces es un tema súper vigente y los árboles todavía siguen hablándonos, y queremos seguir haciendo esta obra que nos encanta y nos maravilla. Trabajar con don Lorenzo, qué mejor. Estar con él aquí. Muy bien, pues muchas gracias por aquello. Y bueno, es bien interesante lo que nos señala, ¿cierto? De que los árboles, que los bosques nos hablan. Y una manera en la que estos bosques nos hablan es a través de la voz, por ejemplo, de figuras tan importantes como la de don Lorenzo, a quien yo quisiera preguntarle, primero que todo, agradecerle por estar acá. Yo tengo una admiración profunda por usted, siempre he seguido hace mucho tiempo su carrera. Y quisiera preguntarle, para el público en general, digamos, esta es una conversación orientada a todo público, entonces me gustaría pedirle que nos cuente cuál es el rol o la figura del Uñumche, cuál es su importancia dentro de la cosmovisión mapuche. Le decía hace poco y le preguntaba si la palabra tocayo si es español seguro, si es español seguro. Somos tocayos de la naturaleza, de los lugares, de los árboles también. Entonces, el hecho de ser tocayo del pájaro cóndor, que para nosotros es un ave tan importante, decía que el cóndor en este caso es sabio, es correcto, es bondadoso y es poderoso, siendo pájaro. Así como hay pájaro poeta, hay pájaro reloj, hay pájaro de lluvia, y todo interpreta de acuerdo a la naturaleza, los árboles, el ambiente, la estación del año, todo eso está bien coordinado. Pero decía también de que, igual que por ejemplo, hay un marutara, Rapa Nui, por ejemplo. Entonces, había acá en Chile un pájaro que se llama caifuy, que quiere decir halcón azulado. Entonces, muere halcón azulado, me deja la herencia, como herencia de casa, de tierra, de dinero, una tremenda herencia, cuando yo tenía más o menos entre 8, 9, 10 años. Y los sabios se dieron cuenta de que yo podía estar dialogando con, por ejemplo, el tío, que una variedad de traro, en este caso, sobre aves rapaces, y otro, el querteo y otros pájaros, podía estar como hablando con ellos. Entonces, y ahí hay dos pájaros, el chicol y la dilca, son bilingües. Y como usted, seguramente habla más de 2 idiomas. Entonces, por ejemplo, el chicol y la dilca dice, y si che, fallaste chico, Luis, que tu hijo, que tu hijo, y tu, que fui recesión, no la globalización. Entonces, ese pájaro bilingüe, yo le doy pancita en una canoita así, más o menos 2 metros más o menos, y ahí durante comen y como que hablan conmigo, entonces es mi felicidad. Y así, no solo esos pájaros, sino que casi la mayoría de los pájaros, el pájaro poeta, el pájaro de reloj, el pájaro la goica dramaturgo, y hay diferentes tipos de pájaros, así como los seres humanos. Y eso, cuando uno ve a los pájaros, parece que nosotros decimos el espíritu pajaril, como que me admiran.
Bueno, retomamos la conexión. Ustedes saben que estamos en una época de pandemia donde nos tenemos que adaptar a estas nuevas tecnologías, así que por otra parte tenemos la fortuna de conversar a la distancia con don Lorenzo y con Pablo. Entonces me gustaría preguntarles nuevamente a don Lorenzo acerca de lo que nos pueden enseñar las aves. Nosotros continuamente estamos aprendiendo sobre las aves, sobre su conducta, sobre su comportamiento, y nos gustaría saber en la visión del pueblo mapuche qué aspectos nos pueden enseñar a nosotros las aves. Sí, así como más práctico, por ejemplo, el zorzal que ustedes conocen la mayoría, el zorzal al consumir fruto de más que son plantas silvestres muy comunes en Chile. Entonces, al comer esta semilla, su excremento cae en terreno fértil, nace otro árbol. Entonces, por eso es que es tan importante el árbol y los pájaros. Entonces, hay un concierto de mitad árbol, mitad suelo. Entonces, como que el árbol está agradecido porque este pájaro, al consumir la semilla, nace otro árbol. Y así, porque antiguamente no había de grandes plantaciones, personas especialistas, sino que los árboles nativos, universo montañoso. Así se llamaban. Entonces, estos hermanos pájaros hacían crecer otros árboles. O viceversa, gracias al árbol está el nido, está la semilla, está el alimento. Entonces, por eso es que mi trabajo ha sido especialmente pájaro acuático, con cierto pájaro acuático, con cierto árbol, mitad suelo, con cierto marino y con cierto nocturno, que van acompañados a veces con instrumentos. Y eso ha sido como fama, no solo acá en esta nación Chile, sino que también en el extranjero. Entonces, siento y pienso que hay excelentes imitadores de pájaros. Yo no sería imitador, sino que sería un pájaro más. Entonces, esa es como la gracia cuando me conocieron en Europa, sobre todo en Francia. ¿Cómo usted puede creerse pájaro? Usted es ser humano. No, que yo soy un pájaro, de verdad, soy yo. Entonces, esa sería la respuesta en relación ser humano, la naturaleza, anuncio de tiempo bueno, de lluvia, anuncio también de que usted, si va como visita, hay un pájaro que avisa. La otra vez con Pablo nos ganamos un proyecto uno relevante, fue un pájaro a cantar ahí en una especie de poste, como una especie de árbol, decía ese bajo poeta. Y de repente Pablo me llama por teléfono: Lorenzo, tengo una noticia re buena. Yo ya sabía ya que el pájaro ya me había llamado. Cuando ganamos este proyecto en ese tiempo era dinero que hoy día vale poco en Chile, pero era suficiente como para realizar este trabajo. Esa era la tinca. La tenca, ¿cierto? Sí. Y ese pájaro se encarnizó también en un poeta español, Alonso de Encina y Zúñiga, cuando quiso conocer a Chile y su gente, que deseaba conversar y no podía porque seguramente estaba como soldado o algo así. Pero este pájaro, donde iba Alonso de Encina, el pájaro decía coronón, 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 y este poeta se inspiró, escribió la Araucana y dice: Chile fértil, provincia señalada de la región antártida famosa, de remotas naciones respetadas por fuerte, principal y poderosa. La gente que produce está granada, tan soberbia, gallarda y decidida, que nacido jamás por rey regida y extranjero dominio sobre ti. Y el pájaro le contaba: y fue famoso porque escribió el libro La Araucana, este poeta, y también hay una comuna con nombre de Alonso, sí. Entonces, esto pasa de verdad, anuncia. Si usted llegara a nuestra tierra, ya estaría anunciado de que usted va a llegar. Hay un pájaro que avisa, que el teme, por ejemplo, que avisa a tiempo, y avisa que va a llover, la gente entonces toma precauciones.
Y así tenemos muchos pájaros. Yo escribí sobre 40 pájaros en el libro con su onomatopeya, con su canto. Y por ahí me reconocieron de verdad hasta hoy día como hombre pájaro Uyauche. Gente pájaro sería más bien. Uyum quiere decir pájaro y gente sería gente pájaro actualmente. Desde muy joven. Comprendo, comprendo. Bueno, tanto los pájaros como poetas, como los seres humanos poetas nos hablan, ¿cierto? Y tenemos que aprender a escucharlos. Y una manera de escucharlos es a través, por ejemplo, de las propuestas como la propuesta teatral que tiene la compañía Ñeque Teatral. Y nos gustaría preguntarle a Pablo también cuáles son las características principales de esa propuesta que ustedes tienen como compañía, la propuesta estética. ¿A qué aspectos les dan más relevancia en términos de su aproximación al teatro y a la educación? Bueno, nosotros cuando creamos la compañía quisimos trabajar con pilares, le llamamos como los pilares fundamentales, que era la educación, el arte, la ciencia y lo ancestral, como el tema de los pueblos originarios. Entonces, que ocurriera en las creaciones un diálogo de estos pilares, que pudiéramos convocar a personas que estuvieran relacionadas en eso. Entonces, en este trabajo, que fue el primero que hicimos como compañía, trabajamos con don Lorenzo Yepán, que nos hablaba de los pájaros, trabajamos con una ecóloga, con un ecólogo, que tenían una visión de la naturaleza muy particular, y lo generábamos un diálogo de Lorenzo. Entonces, muy entretenido. Hablar, por ejemplo, de los árboles, como Lorenzo les da una característica con un subpoema oloroso, bien perfumado, que entregan un mensaje, que avisan, versus un ecólogo que te está hablando de la forma de la hoja y por qué los tallos son cruzados, qué sé yo, y Lorenzo generaba un diálogo. Nosotros, por un lado, con lo artístico, y también dentro del grupo, la educación es muy importante porque pensamos siempre en las obras, la mayoría, en un público familiar que pueda de repente aprender de ciencia, que pueda aprender de ecología del pueblo mapuche en este caso, pero a través de una obra que tenga, por ejemplo, características lúdicas, de juego, un lenguaje cercano, y así, por ejemplo, este espectáculo en particular tiene los muñecos diseñados, que trabajó Esteban Lorca, un diseñador de Santiago, con las hojas, por ejemplo, en tamaño real. El árbol no, pero la hoja, entonces hay guiños ecológicos, hay formas características que se los dio la cultura mapuche. Por ejemplo, hay árboles que son femenino y masculino, porque Lorenzo, por ejemplo, nos decía, el laurel es un árbol que utiliza la machi, y la machi puede ser masculino y femenino, de hecho tiene integrado los dos sexos. Nos hablaba de la divinidad para el pueblo mapuche es masculino y femenina, o un cuchá o un cuché, don Lorenzo nos decía. Entonces los árboles empiezan a tener una característica, una forma de hablar. El maqui empieza a tener un sitial, el guaye, la araucaria como una anciana sabia, empiezan a aparecer personajes que todo está teñido con esto que te digo, que son los pilares. Entonces, nos encanta trabajar así, nos gusta mucho también integrar equipos donde ocurran diálogos, donde también generen ideas. La ciencia nos dio muchos frutos en esta obra. Nos daba guiños y la ecóloga nos decían cosas que para el teatro son fabulosas. Lo mismo que don Lorenzo dice ahora, con los pájaros en su excremento botan la semilla como con abono a una tierra fértil y crece un árbol nativo. Entonces nosotros al escuchar esta historia empezábamos a trabajar la escena y claro, mucha sabiduría, mucho encuentro, nos encanta y vamos trabajando siempre la obra con desafíos de estilo. Hay otras obras que tienen los objetos que se manipulan, en este caso las voces, yo diría que como trabajo artístico es una tremenda apuesta que hicimos, el poder que cada actor, por ejemplo, hiciera varias voces para poder darle vida a los árboles. Eso pienso ahora en esto que me pregunto. Perfecto. Y continuando con ese tema, y nos gustaría preguntarle ahora a don Lorenzo, ¿cómo podemos vincular o qué posibilidades existen para vincular el conocimiento o los saberes ancestrales de las culturas originarias con el conocimiento científico? Aquí tenemos un ejemplo muy bonito de cómo pueden vincularse estos dos elementos y me gustaría saber su opinión al respecto, don Lorenzo. ¿Cómo dialogan la ciencia con el saber mapuche?
Además de eso, por ejemplo, me gusta colocar como ejemplo, hay pájaros que, por ejemplo, hay un pájaro que se llama la golondrina acá en Chile. Entonces, cuando hace mucho frío, se va a la parte eh, con temperatura más alta y si no con dinero, podríamos decir, si fuera persona, esos viajes. Hay pájaros que, siendo pájaros, viajan a través de fútbol, que la corriente marina está en el Magallanes y luego está bien al norte. Entonces, ¿cómo asocian? ¿Cómo saben estos pájaros sin tener barco, sin tener avión y están allá y se pueden comprobar? Y eso, y también vemos que hay, hace poco decía Pablo, de que son separadores de semillas. Por ejemplo, antiguamente tal vez no teníamos pueblos originarios que plantaran el ulmo, el laurel, por decir algunos árboles bien antiguos, pero estos pájaros ya estaban a través de consumir la semilla, nacía otro árbol. Entonces eso nos asombra y nos da también gana de ser feliz con los pájaros, porque la mayoría de los pájaros al cantar, que hay pájaros que cantan en primavera y hay pájaros que cantan desde que nacen hasta que mueren. Y hay pájaros que solo cantan en primavera, entonces la primavera llega una alegría, y hay pájaros que están con la inspiración de la persona, no solo que nacía en Chile, sino que otros extranjeros, por ejemplo, yo conocí una alemana allá en Corea del Sur, y me decía, oye, Lorenzo, ¿cómo es tu arte? Cuando estáis haciendo concierto pájaro en el lago, uy, sentía el olor del lago. Entonces, y eso es como llegar al pueblo, llegar a, de verdad, ese espíritu pajaril tan fuerte. Hay personas comunes y corrientes que a veces no entienden esto. Su pregunta es muy importante en este caso porque está formado una espiritualidad tan fuerte, porque si yo no fuera hombre pájaro, a lo mejor no, conocí 3 continentes gracias a cosa pajaril. Conocer 3 continentes, un mapuche así parece que tuviera mucho dinero, avión de lujo, y no es, son invitaciones por haber escrito, haber hecho disco, ¿cómo se llama ese disco? Audio, y que los extranjeros por viajar a Chile conocieron y me invitaron. Y también hay ciertos, eh, se podía definir a lo mejor así como antropológicamente los 4 guardianes de la tierra. Yo hablo un poco de paraíso terrenal, no solo para los juicios, sino que este paraíso es para personas, ser humanos como usted, que quiere la naturaleza, que quiere los árboles, que quiere el mar, que quiere el astro, todo eso. Entonces, hay 4 guardianes, que está guardián del norte, guardián del sur, del este y del oeste. Entonces, hay un guardián femenino que tiene un nombre que se llama, usted pregunta por ahí, Achibayén, y este se transforma en mujer. Y esta mujer tiene enlace, por ejemplo, en Francia, la primera salida a Francia fue una dama y me llevó para allá con 20 estudiantes, con profesores y apoderados, estuvimos en Lyon, Marisa Dubié. Entonces, esta dama que quedó como eso del femenino, que es el Chevalier, uno de los guardianes, son 4 guardianes. Entonces estos 4 guardianes funcionan y hace poco terminamos un documental derivado de esto. Por ejemplo, usted podría ser a la mejor el guardián número 1, el guardián número 2, el guardián número 6, el guardián número 4. Hablamos un poco de la tetralogía del conocimiento. Y eso está en poesía a base de inspiración. La poesía generalmente va a ser de inspiración y no hay universidad para poetas. Maravilloso. Se ha transformado en un pájaro migratorio, entonces usted ha podido recorrer el mundo. Por supuesto, adelante. A lo que preguntabas también de la ciencia con el arte, nosotros cuando estábamos haciendo la obra, 2010 por ahí, 2011, llegamos a un libro maravilloso de un filósofo, ecólogo, músico que se llama Ricardo Rossi, que es un
que nosotros no lo conocíamos y un tremendo investigador, y de repente llegamos a un libro que está ahí, perfecto. Ahí está, justamente. Guía de aves, que es maravilloso y que yo dije, wow, y esto se hizo hace muchos años, que mezcla la ciencia con los saberes ancestrales, y yo quedamos así con un CD, o sea, yo cuando vimos eso, es como que nosotros queríamos hacer la mezcla, y Lorenzo ya está hace rato, ya como fundador del Parque Omora, lo llevaban en el sur, y de repente este ecólogo trabajaba en la Universidad de Texas, y nos pidió la hora, y logramos, porque era como una superestrella, y logramos hablar una vez con él en algún momento, y se llevó el texto, y él nos hablaba de este cruce que ya Lorenzo venía trabajando hace mucho tiempo entre ciencia, arte, como visión. Así que muy importante, interesante y necesario. Un cariñoso saludo al profesor Roxy, sí, probablemente nos va a mirar ahí, ¿no?, en algún momento. Bueno, hemos hablado de pájaros poetas, ¿cierto? De pájaros que tienen distintos roles, que hacen distintas cosas. Y por tanto que probablemente tienen un lenguaje particular, ¿cierto? Se comunican de una cierta manera las aves, tanto entre ellas como con su entorno, con el bosque y con nosotros como seres humanos también. Don Lorenzo, ¿cuál es el lenguaje de las aves? ¿Cómo se comunican ellas? Se comunican a través de conciertos, por ejemplo, entre el concierto vital entre el suelo tenemos el pájaro reloj que se llama Tif Tif Ker. Por la mañana, a mediodía, a atardecer, la puesta del sol, porque no, hasta ahí, porque no es nocturno. Entonces, dentro de esta habilidad, la comunicación de los pájaros son a través de conciertos. Por ejemplo, yo donde vengo hay un tremendo lago salado, que casi único de América, salado, Lago Udi. Entonces ahí hacen el concierto acuático. ¿Por qué hay conciertos acuáticos? Podría ser de mar también, porque hay un pájaro que se llama Walla, que en el mar se moriría por ser salado o fútbol, todo eso. Entonces, este pájaro muy propio del lago y la Walla, y otros pájaros así de cuello negro y otros están ahí. Entonces le he llamado concierto acuático de río y lago, concierto mitad o mitad suelo, concierto marino y exclusivo del mar, y concierto nocturno y exclusivo de Asia. Entonces, de esa es un poco la comunicación. Por ejemplo, si yo pregunto acá a un chileno nacido en Chile, le pregunto por qué Chile se llama Chile. Pero hay una respuesta inmediata. Por ejemplo, la gaviota blanca dice ¡Chayé, chayé, 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 chayé! Y salimos a terreno firme, que el Teo, el Trevor dice Chiliu, 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 Chile, 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 Chile. Entonces tengo dos teorías bajariles, el nombre de esta nación llamado Chile, por ejemplo. Perfecto. Y así como ellos se comunican, las aves se comunican entre ellas, también nosotros como seres humanos podemos aprender a escucharlas y aprender un montón de ellas. Entonces me gustaría plantear el tema de la educación. ¿Cómo podemos, desde el teatro y desde la visión mapuche, cómo podemos aprender más sobre las aves? ¿Cómo podemos escucharlas? ¿Qué tendríamos que hacer o qué recomiendan ustedes o qué aproximaciones podríamos tener para ir conociendo más sobre las aves? Justamente sobre esto es lo que hacemos la obra de teatro de Pájaro Canta para Cantar, y hace varios tiempos con Ricardo Rossi de nuevo hicimos un disco audio. Entonces pueden ahí escuchar, sobre todo niños y niñas que quieren saber de pájaros. Entonces está ese audio, y luego se termina luego, porque no hay mucho de ese tipo de trabajo, grabaciones con los verdaderos pájaros y también con voz del ser humano. A nosotros nos pasó con la compañía, a cada uno, después de hacer la obra, ya la naturaleza no es igual para ninguno y ninguna de nosotros. Y es impresionante porque al principio era, por ejemplo, los árboles adquirieron un nivel de humanidad, de observación que antes para ninguno, y lo conversamos, ninguno tenía. O sea,
si bien teníamos una cercanía con la naturaleza y nos gustaba, empezamos a observarla, a entender, a contemplar y poder de repente ir distinguiendo las estaciones, tan simple como distinguir las estaciones del año, que a veces uno soplado, o sea, no se da cuenta si está en verano, dónde, digamos, con el cuerpo, no lo vives, no lo sientes. Las lunas, uno ya no está conectado muchas veces en la ciudad. Entonces yo creo que saber en qué luna estábamos, ver las aves, escucharlas, saber lo que dice Lorenzo, que cantan distinto cuando hay un perro. A nosotros, por ejemplo, una de las cosas que recuerdo que Lorenzo nos decía mucho, el que el tehue, cuando va un perro, tiene un canto que es tralchipa, 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 como que Con las cuatro patas. como las cuatro patas, decía Lorenzo. Y nosotros escuchábamos y de repente lo empezamos a escuchar. Y cuando uno iba, cambiaba el canto, porque ya no era un animal de cuatro patas, sino que decía chiliu, ¿no es cierto? Entonces, son pequeñas cosas que y cuando veía varios niños, como que danzaban, todos los niños se ponían a la baile, como decía el profesor, y alegre con esto. Y cuando quería tiempo bueno, como ahora, hacer su meditación. Mejora el tiempo o para la lluvia. O si hay sequía, invoca la lluvia. Y nosotros quisimos, por ejemplo, en lo educacional, incluir un material pedagógico que está con la obra, diseñado por una ecóloga, por un psicólogo y por una educadora, que acerca y que planifica, por ejemplo, clases, que hace ejercicios para el aula, que pueden ser antes, después ver la obra y después tener un post. O sea, una experiencia teatral integral que nosotros hemos vivido muchas funciones para estudiantes con esta obra, y hay un abismo de diferencia, por ejemplo, en estudiantes que llegan a ver la obra, que los llevan y que dicen, ¿aquí venimos? ¿Dónde? Ah, la obra, ya, y ven la obra. Y a otros estudiantes que estuvieron toda la semana diseñando árboles, dibujando árboles, hablando de Lorenzo, la cultura mapuche, llegan a ver una obra donde saben quién es Lorenzo, conocen los árboles que están ahí, saben que el pino y eucalipto fueron, digamos, son foráneos. Entonces el nivel, yo creo que de experiencia es gigante. Y eso funcionó tan bien que todas las obras que hacemos ahora, nosotros tenemos material asociado porque sentimos que para el trabajo pedagógico es súper importante y necesario. Creo que ahí también hay una labor que refuerza un poquito más esto de la ecología, la relación con la naturaleza. Absolutamente, absolutamente. Y qué bueno que existan estas propuestas que vinculan tanto los saberes ancestrales como las manifestaciones artísticas y que nos permitan profundizar la mirada de lo cotidiano, que eso es lo esencial y que hemos perdido en nuestra experiencia, ¿cierto? Y las aves están ahí y nos hablan y a veces nosotros lamentablemente tenemos oídos sordos y somos ciegos a esa realidad que está ahí y que nos llama a gritos o a cantos en este caso, por supuesto. Quisiera, bueno, lamentablemente no tenemos mucho tiempo, ojalá yo por mí estaría preguntándoles cosas todas por horas y horas, pero quisiera darme un gusto. Yo trabajo estudiando aves nocturnas, ese es mi tema de investigación científica, y me gustaría preguntarle a don Lorenzo o conocer su conocimiento y lo que pueda compartir con nosotros respecto a las aves nocturnas en general, las aves que habitan por la noche. Sí, justamente yo hago ese concierto nocturno de los pájaros con un instrumento que se llama Quisquiscahue, porque observé en Verona el árbol nativo universo montañoso a las 3 de la mañana de la noche. A las 3 de la mañana de la noche venía bajando y de repente escucho ahí y ahí estaba el concó, que es como el búho, un maravilloso concierto y me inspiré, lo escribí, lo mejoré y fui a Europa, la nación se llama Noruega, Apoyo Popular Noruega, me acuerdo bien de eso. Y allá lo colocaron en un tap room. Me quería regalar un auto para como bien contenta venir allá. ¿Cómo era eso? Que la gente se y vio, hicieron tremenda fiesta por los pájaros nocturnos.
bueno es artísticamente, ¿no? Pero, ¿qué le parece? Dijeron, bueno, no me voy a enojar tampoco, al contrario, usted me está regalando el auto, ¿cómo lo voy a llevar? Que no, es un auto muy gordo que no se puede llevar hasta el Chile. Entonces, esos pájaros nocturnos están, entregan otro tipo de mensaje, de verdad. Otro tipo de mensaje, porque para nosotros el pueblo mapuche, el pueblo originario, tiene el sueño, por ejemplo, la manifestación, tiene otra llegada la noche, la luna, estaciones del año. Entonces, todos los pájaros nocturnos están indicando eso y se asocian también con, no con pájaros, por ejemplo, la rata, el subterráneo, sí. Son nocturnos, se cantan el araste, los tapitos, que en tiempo de la guerra la dama mapuche dejaban su guagua para que los soldados no eliminaran la guagua, lo dejaban donde canta ese pájaro, la rana, la variedad de rana que se llama como se parece un collar de la guagua. Aquí se llama, aquí, y allá iban a dejar su guagua hasta que pasara el soldado que pasaba por ahí medio extraño, el tiempo de la guerra, ¿sí? De la guerra de Arauco en este caso. Entonces ahí también una llegada tremenda con los pájaros nocturnos. Perfecto, le agradezco aquello y obviamente voy a utilizar aquel mensaje para ir cerrando esta conversación que ha sido muy satisfactoria y ojalá hubiese sido mucho más extensa también. Y me gustaría entregarles o ofrecerles la palabra, darles un tiempo para primero que todo, invitarnos a ver la obra, por supuesto. Y también comentarnos acerca de sus reflexiones finales sobre lo que hemos conversado y les entrego, por supuesto, el micrófono a Pablo y a Don Lorenzo. ¿Alguna reflexión final, don Lorenzo? Vamos a hacer yo, si quiere parto yo y ustedes cierran. Yo creo que sí. Ya. Y, bueno, quiero invitarle a ver la obra Ningún pájaro canta por cantar, de la compañía Ñeque Teatral, una obra ecológica, con un espíritu pajaril, como dice don Lorenzo, donde están las aves y los árboles hablándonos a nosotros, a nosotres, diciéndonos también cuál es su perspectiva de vida, qué piensa, cómo se organizan en el mundo imaginario, ¿no es cierto?, creado por el grupo, pero están ahí también entregándonos sus saberes, su cosmovisión, su cosmogonía. Está don Lorenzo, que para mí es una satisfacción inmensa trabajar con él, poder hacer tantas funciones, poder haber recorrido Chile, Argentina, estar haciendo, debemos llevar 300 funciones aproximadamente de esta obra. Entonces ya nos caló en el corazón, en profundidad, nos cambió, nos mutó la vida, así que estoy muy contento de que ojalá que llegue a través de las pantallas, que la disfruten, esta obra con don Lorenzo, además que habla de su vida y una historia real, y ahí hay un cruce muy interesante que yo rescato mucho, que también don Lorenzo nos está invitando a conocer un poco de su intimidad familiar, en este caso, de su lugar, a través de la ave y todo lo que él sabe. Así que felices, una obra entretenida, familiar, con muñecos, van a conocer al canelo, al laurel, al lingue, sale el pino, eucalipto, sale el choroy, así que mucha música, solo instrumentos mapuche, la mayoría que tocamos, así que los dejo invitadas a ver esta obra, Ningún pájaro canta por cantar. Sí, justamente eso, porque también hay un mapuche de Mures, que voy a traducir en español. Por ejemplo, dice, Puye porque estuve por el renacimiento de la sabiduría ancestral. Cuando uno quiere los árboles, también los quiere a uno, por eso es que me lo ha permitido llevar tantos lugares y tantos aplausos, no hay gente que hay contra. Cuando uno quiere los pájaros también lo quieren a uno. Entonces, para la persona muy simple no alcanza a captar eso. Entonces, ¿sí? No
nosotros hicimos una prueba en la Universidad de la Frontera, en Temuco, teníamos 4 árboles de rápido crecimiento. Ahí había dos plantas que lo dejábamos ahí, no le hacíamos mucho cariño, y hay otras 2 plantas que cada cierto tiempo le hablábamos, le tirábamos agüita, le hablábamos, y en 4 años crecieron como 50 centímetros más de lo que no le hablaba, el otro le hablaba. Entonces nos dimos cuenta que los árboles y los pájaros tienen esa formación espiritual tan fuerte que la persona, solo los ornitólogos pueden saber eso, tiene una formación espiritual tan fuerte que los pájaros están agradecidos por la obra que hacemos. Los árboles que mencionamos están agradecidos de nosotros y por eso les ha ido bien. En el caso mío, yo me rejuvenezco de estar con los jóvenes, a pesar de tener 83 y tantos años, ya, entonces ya todavía lo uso bastante, gracias a los árboles y gracias a los pájaros. Así que digno de ver esta obra, ojalá continuemos. Maravilloso. Bueno, así como los árboles están agradecidos, nosotros también lo estamos, muchísimo. Y a título personal ha sido un enorme agrado poder compartir con ustedes y les damos las gracias, tanto por la posibilidad de conversar y la posibilidad de conocer su obra, así como por el trabajo que han hecho y el trabajo que ha hecho Lorenzo a lo largo de toda su vida para enseñarnos y ser un mediador entre el mundo de la naturaleza y nuestro mundo humano. Así que muchísimas gracias por eso y por compartir con una bondad absoluta su infinita sabiduría en esta conversación y a lo largo de su vida. Y aprovecho de esta reflexión final para cerrar esta actividad. Queremos agradecer nuevamente a Pablo Obreque, director de la compañía Ñeque Teatral, y a don Lorenzo Ayapán, el hombre pájaro mapuche, ¿cierto? El Uñumche, que han compartido su tiempo con nosotros luego de haber grabado esta obra. Y quisiéramos invitarles a todos y todas las oyentes a visitar las plataformas de la Corporación Cultural de Lo Barnechea y del Dúo QC, donde podrán conocer más sobre las distintas actividades que forman parte de la parrilla programática de estas organizaciones de difusión de la cultura, del conocimiento, del saber, de los saberes y de las manifestaciones artísticas. Así que por mi parte me despido, muchas gracias por su atención y ojalá que nos volvamos a encontrar en algún momento, ojalá rodeados de pajaritos por ahí en alguna instancia. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias. Chao, chao. Peu Cayal. Muchas gracias.